Un usuario conocido en TikTok como Maximus Peso comenzó a experimentar hace varios meses sucesos inexplicables en su casa, por lo que comenzó a registrar todo evento extraño, trayendo así material realmente sorprendente para muchos espectadores que han logrado ver cómo las cosas cada día empeoran. 20 de la mañana, gente, y tengo que tener todo trancado esto por el alma en pena que está acá espiando. Miren lo que no te espiando, no te espiando, te estoy diciendo. Siempre lo mismo con vos. Miren esto, es de no creer. Miren la silueta de la cara acá, miren. Está recostado, casi le ve la forma de la cara. ¡No te espiando! Mi deber es luchar contra lo paranormal y defender al planeta de todas las almas en pena. ¡No te espiando! ¡No te espiando! Yo usar poderes para combatir el mundo de lo paranormal. No vengan acá, no vengan a querer estar espiando en mi casa. Miren, allá se va. Miren cómo corre. No te espiando. A ver si la próxima vez quiere venir para estos lados. No te espiando. Según Máximo, esta entidad lleva varios meses atormentándolo. Él se arriesga a tomar valentía y retar a esta entidad. Incluso se burla de ella, lo cual hace que este caso sea aún más intrigante y completamente aterrador. Una noche, él nos compartiría una grabación bastante peculiar, ya que se levantó a las 4 de la mañana, luego de escuchar unos llantos incesantes cerca de su casa. 4 de la mañana, gente. Me acaba de despertar unos llantos que escuché. Ya está empezando a amanecer. Se empieza a ver la claridad del día. Allá está el reloj, 4 de la mañana. Miren lo que es la silueta fantasmagórica que está ahí. Eso es una llorona, gente. Eso es el fantasma de una llorona. Miren lo que es. Tenemos que tratar de filmarla bien para la gente que no cree en los fantasmas. Miren lo que es. Miren lo que es. Siempre tienen que ser cuidadosos. Nunca le tienen que estar molestando porque el alma se le puede venir por... ¿Se escuchó un ruido? ¿Anda alguien por ahí? Miren. ¿Qué está haciendo? Arriba la mano. Hora de levantarse. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué es el que viene acá a querer estar piando? ¿Por qué no se volvió a donde viniste? ¿Qué te cree que esto es un alquiler? ¿Qué te cree que esto es un supermercado que vos puedes andar las 24 horas del día por acá? ¿Por qué no te volvés donde viniste? Te estoy pidiendo amablemente que te vuelvas. ¿De donde viniste? Siempre el mismo problema contigo. ¿Por qué no te volvés? Ridícula. Te dije 10.000 veces. Que uses Head and Shoulder. Que uses acondicionador para el pelo. Todo parado tus pelos. ¿Qué se te está por aproximar un rayo acá? Te doy 25 minutos para que te vuelvas de donde viniste. Tenés toda la cuadra para andar llorando. Siempre lo mismo con vos. No te voy a dejar más que entres acá. En el nombre de Cristo, de los clavos de Cristo. Aunque esto puede parecer gracioso, no lo es, ya que este hombre no sabe ni qué está haciendo. Piensa que con esto la entidad se va a marchar. Piensa que es gracioso, pero como lo dije antes, no lo es, ya que puede ser poseído por algún espíritu burlista e incluso algo mucho peor que pueda atentar contra su vida. Pero no solamente soy yo quien piensa esto, ya que muchos espectadores han notado este comportamiento en todos sus videos donde ha manifestado haber captado algo dentro o fuera de su casa. Pero esa entidad cada día se acercaba más a él, incluso en esta grabación que estamos por ver, donde solamente se le queda mirando fijamente desde los matorrales. 4:53 de la mañana, gente. Yo tengo trancada la puerta. Desde las 1 de la mañana estoy metida acá dentro del baño. Tengo apagado el ventilador económico que compré en el chino. Pues les voy a mostrar el espíritu de una llorona que se pasa deambulando. Ahí está, escuchen. Se pasa deambulando toda la madrugada. Escuchen. Acá en el campo. Miren lo que es. Anda a llevar a otro lado. Dale, fuera, te fuiste. Siempre es lo mismo con vos. Tenés todo el día para estar molestando. Allá están. Miren. Deja de estar pelotudeando ya. Ya soy grande ya. Andá a terminar la escuela, más vale, andá a hacer la carpeta. Siempre es lo mismo con vos. ¿Dónde hiciste la carrera de llorona? ¿En la Universidad de Pelotudología hiciste o qué? No puede ser, chamiga, no puede ser con vos que todos los días sea lo mismo, que tengan que estar molestando a todos los vecinos acá, aunque yo sea el único en el campo.
¿Por qué no te pones a contar cuántos bichos hay por el pasto, por lo menos? O ayudar a rastrillar la casa. Nunca haces nada, nunca haces nada. Lo único que haces es molestarle a los vecinos. No te espiando, te fuiste, fuera, ¡chu! Una vez más, esta entidad se acerca a él y solamente lo observa. Y este hombre, para hacerse el gracioso, quizás por valentía o quizás por miedo, actúa de esta forma. Pero estas entidades no se inmutan ante este gesto, gracioso o intimidante, ya que solamente pueden estar molestando o simplemente esperando el momento exacto para poder hacerte daño. Este pensar ha estado repitiéndose en miles de usuarios que han visto este caso en su cuenta, pero Maximus no hace caso a estas advertencias. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿qué harías en una situación como esta? ¿Acaso tomarías la misma actitud de este hombre? ¿O harías las cosas bien y llamarías a un sacerdote para exorcizar tu casa? En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente escalofriantes. La primera fue compartida en una cuenta de TikTok que nos muestra la grabación de una cámara de seguridad de un salón de subastas donde se logró captar algo sumamente extraño y muy entrada la madrugada. Presta mucha atención. De repente, una carriola se movió por sí sola de un extremo de la habitación a otra, como si fuese empujada por una fuerza invisible. El movimiento es realmente escalofriante, ya que en esa sala no había nadie a esa hora. Al día siguiente, cuando se percataron de esto, el dueño y director de la sala de subastas llamó a una medium para tratar este caso. Our security system was triggered by this pram, so we asked a psychic medium to investigate. I'm Eva May, and I'm a psychic medium, and I'm owner-director of the Seance Society of Great Britain. Of all the things that could attract this sort of attention, I never envisaged an old vintage pram. James assures me that the position that this pram is now in is the way that he positioned it prior to him leaving on Friday. And the CCTV camera that caught the footage is this one. So this is a 360-degree fisheye lens. It has to be de-warped. It shows the whole sail room, and the camera tracked the pram going along over to that door over there. I had a quick look on the at your video, but I didn't want to overlook it because I wanted to come in person and get out, because otherwise I start to get thoughts come into my mind that Preconceptions. they'll cloud my judgment when I feel the area. So I didn't look properly. Okay. I mean, what sort of distance are we talking about here? So it finished roughly here. That's about 1, 2, 3, 4, 5, about 6 meters. And the most perplexing thing for me is that it was left in this position. It's heavy, isn't it? It's a vintage. It's a Silver Cross coach-built pram. Heavy, Wow, yeah. not easy to manoeuvre.
because I did read a couple of the comments and somebody had put on their old fishing wire and I brought some to try it, but there's no way you could move that with fishing wire. What do you think? I need a moment to. Did I bring with me? Let's check some stuff. Talk me through what you've got. Well, I didn't bring a huge amount with me because I brought fishing wire, but I know straight away, there's no way that. I brought this just to pop somewhere nearby, just in case something goes off. Okay. And I brought this to see if anything is likely to go off. I'm going to pop it there. So your investigations take you all over the country or all over the world? All over the world, really. Let me... How old do you say this is then? So it's early mid-20th century, the 1950s, especially old. Not really, but it doesn't need to be. There's a weird sense of temperatures going on in here. There's definitely some warmer... So what you're doing here, I just need your reassurance that what you're doing here isn't going to cause any... That was something, wasn't it? There's definitely someone here. Call that like psychic Tourette's. It was supposed to be off balance. You're not going to be releasing anything like that. No, there's nothing to release. Okay, I've got some mildly concerned staff. There's nothing bad, or I would not still be here. Okay. Be gone out now. Esta medium junto a su compañero concluyen que esta carriola tiene una alta energía negativa y se movió por sí sola a 6 metros del lugar de donde estaba. Recordemos que estos sitios guardan muchos objetos valiosos y muy antiguos con historias que no conocemos. Quizás esta pequeña carriola está manifestando la energía de los dueños del pasado, y estoy seguro de que en este anticuario de subastas no es el único objeto que puede estar poseído o maldito. El siguiente caso es realmente interesante, ya que podríamos concluir que los niños tienen la capacidad de ver fantasmas o entidades que nosotros no podemos ver ya de adultos. Este caso lo comparte Soy Gaby91, una chica que es madre que tras mirar el extraño comportamiento de su hija una tarde, decidió tomar su teléfono móvil y grabar lo siguiente. ¿Qué pasó? Ay, Dios, ahora sí me asusté. ¿Qué pasó? Ay, Raichi. Bueno, yo me estaba bañando y la dejé en el cuarto solita, con el cuarto cerrado. Y cuando me estaba bañando, oigo que grita y la veo ahí paradita, pero aquí gritando y haciéndole así con la mano, no, no. Obviamente me salí lo más rápido que pude, abrí la puerta, pues no hay nadie, mis hijas están dormidas y no hay nadie. Y está como asustada. Antes de que agarrara el teléfono, así con la manita le decía, no, no. Igual yo siempre encomiendo a mis hijas, a Dios. Aquí tengo mi Biblia, un angelito, y siempre encomendada a Dios. Y no sé qué asustó a Regina mientras yo me estaba bañando. Y no es tan tarde, son las 7:28. Vente, mi amor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vámonos. Vente. Mira, apunta para allá. ¿Qué, mi amor? Vámonos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Ven, amor. Ven, amorcito. Vente. Venga, mi niña. It's okay. El comportamiento de esta niña es realmente extraño. Señala asustada el fondo del pasillo donde no hay nada, solo la oscuridad de los cuartos donde no hay nadie más. Días después, Gaby nos compartiría el siguiente registro después de analizar varias horas de videos de su hija. Analizando los videos, Regi siempre se da cuenta antes de cualquiera de nosotros de las cosas.
Todo el tiempo nos intentaba enseñar. Aquí con la carita que puso fue suficiente. Aquí mejor se pone detrás de la puerta. Y lo peor es que yo entré justo en ese momento por la camisa y ni a través de ese ni en persona vi nada. Gaby menciona que su hija Regina siempre señalaba el lugar donde ocurrían cosas y observa detalladamente cada grabación que le pudo hacer a su hija, notando que en ellas aparece una sombra extraña. Ella piensa que su hija le ha estado advirtiendo sobre esta entidad que está dentro de su casa. Ahora teme por su seguridad e incluso no quiere estar allí. Quiere mudarse, pero como en muchas ocasiones he mencionado, de nada sirve esto si eso se ha adherido a ti. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente escalofriantes captadas en cámaras de seguridad. La primera de ellas es de Urban Beauty Ming, una mujer que comparte videos en su cuenta de TikTok relacionadas con la vida saludable, algo muy alejado del mundo paranormal. Ella menciona en el post que su hermana le envió esta grabación de su cámara timbre y esta le estremeció por completo. La chica menciona que al principio el marido de la hermana pensó que era un animal hasta que vieron las grabaciones de las cámaras y se toparon con esto. Cabe a destacar que cerca de la casa de su hermana, a escasos 3 metros, hay una iglesia muy antigua y piensa que realmente esto que captó la cámara timbre de su hermana es un espíritu real, un ánima que camina en nuestro mundo, y el lente de la cámara de seguridad pudo captarlo. Pero ve y analiza el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú. En la siguiente grabación vamos a ver lo que captó una cámara de seguridad a altas horas de la noche en una vivienda en Estados Unidos. La persona que comparte la grabación menciona que captó algo extraño, una bruma blanca pasar de un extremo a otro en el patio de su casa. Echa un vistazo y dime qué piensas que sea esto. Vemos al principio del clip que la mujer sale de la casa para pocos segundos después ver que al lado izquierdo aparece esta bruma extraña, parecida a humo, que se desplaza de una forma antinatural hasta la puerta de la entrada de la casa. ¿Será acaso esto una manifestación paranormal? ¿Un fantasma? ¿O se trata de polvo captado en la cámara? Y esto la registró como un fallo de iluminación. Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. La siguiente grabación es realmente interesante. Fue compartida en un foro en Reddit por un usuario que menciona que el video no es de su autoría, sino de su prima, quien es enfermera en un antiguo hospital. Ella estaba junto a un compañero de trabajo en las áreas del antiguo hospital, la antigua ala pediátrica que está en desuso. Ellos, para pasar un momento agradable en el turno nocturno, grabaron un video que parecía tonto, pero fíjate bien en lo que pasa. ¿Te diste cuenta? Si te fijas en la ventanilla, parece que un niño corre detrás de ella. La silueta es muy tenue, oscura y casi imperceptible a primera vista, pero está allí.
Tanto la chica y su compañero que estaban en esa ala del hospital estaban totalmente solos, por lo que se descarta que haya otra persona en la habitación y sea el reflejo de alguno de ellos. Y más sabiendo que esa ala está totalmente en abandono. Entonces, ¿cómo explicas esto? ¿Acaso captaron por accidente el fantasma de un niño en este hospital? ¿O se trata de algo más sombrío? ¿Qué piensas tú? El siguiente clip es realmente corto, pero no deja de ser aterrador. Quizás tú sufras de una fobia que aún no has despertado. La siguiente grabación muestra cómo un objeto inanimado, como una muñeca, se mueve por sí sola y más aún en las manos de una niña. Right now, but yeah, I didn't go in with any eyeshadow because I didn't want. Do you guys see that? La niña se encontraba grabando un pequeño clip para sus redes mostrando esta muñeca, cuando de repente esta gira su cabeza por sí sola, viéndola fijamente. La cara de sorpresa de esta niña es genuina. Lamentablemente el clip es corto y no sabemos qué pasa después, pero para los que sufren de pediofobia, el simple hecho de que un objeto inanimado como una muñeca haga esto despierta sus más oscuros temores. Cuéntame, ¿qué harías tú en una situación así? Que estás jugando con una muñeca y esta te mire fijamente a la cara. No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. Anteriormente te he traído el caso de Amoroso MX, un hombre que ha estado experimentando junto a su familia eventos paranormales realmente fuertes. Esta es la segunda parte de los acontecimientos que ha ocurrido en las últimas semanas en la vida de Amoroso y su familia. Silencio, raza. A través de esta oración. Gracias por todo lo que haces por mí, gracias por ser este gran Dios que me está ayudando, que me ayudará ante cualquier situación que se me presente, Señor Lucifer. Ruego para que me puedas dar el necesario en tu trabajo. Lexa, puedo ser de... apágate. No mames, está aquí. Está aquí. No mames. Mira.
Esto ocurrió totalmente en vivo. Primero vemos cómo Alexa comienza a recitar cosas extrañas e incluso menciona a Lucifer. Más adelante, Amoroso sale a la sala y vemos cómo la iluminación cambia a tener un cuarto totalmente rojo, para segundos después escuchar una voz gutural de un hombre que le grita desde las afueras de su casa que lo deje entrar. Pero días después, el mímico se hace pasar por Amoroso para engañar a su esposa e hijos. A ver, vamos. Ya saben que no es papá, ¿eh? Ya saben que no es papá. Tranquilos. Vengan, vengan. Córranle, vengan. Miren a la mano que les compré. Les va a gustar, vénganse. Amigos, mi esposo no puede ser. Ale. Mi esposo Ven, salió. mamacita. Ven, Alexa. Ven, mamá. Mira lo que te compré, hija. Mi esposo no es, amigos. Mi esposo Ven, no niña. Ven, corazón. Mamá. ¡Chamacos! Mamá, decirles mi ¡Chamacos! No, mi amor, ya Mamá, sé. cierra. ¡Vengan! Tranquilos. ¡Vengan! Su esposa, temerosa, abre la puerta para toparse que afortunadamente no hay nadie afuera de su habitación, sino que parece ser que esta entidad está abajo en la sala o afuera, haciéndose pasar por Amoroso para que lo dejen entrar a la casa. Días después, Amoroso despierta porque la alarma de las cámaras de seguridad se activaron y al ver de qué se trata, quedó impactado, ya que esa cosa se estaba haciendo pasar por su hijo, quien estaba con él en su habitación esa noche. Miren, amigos, son casi las 3 de la madrugada. La cámara detectó. Y miren, es mi hijo. ¿Ya viste? Sí, sí, papá. Y aquí está, miren. Voy a bajar a ver. ¿Vas a bajar? Sí. Con cuidado. No manches. ¿Qué es eso, güey? No, mi amor. Mira. ¡Ah, la Oh, máquina! máquina, No. Ah, su máquina, no, No mames. manches. No mames, no mames. Se escuchó que lo estábamos viendo. Ahí, vigila la cámara, vigila Ah, la cámara. Vigila la cámara, vigila la cámara. Está bien cañón todo esto, amigos. Sea lo que sea eso, nos quiere engañar, pero no lo va a lograr. Miren, casi las 3 de la mañana, como parpadean las luces. Se escucha que está hablando. Papá, háblame. Papá, ¿Quién eres? soy tu hijo Ernesto. No es cierto. Sí, soy tu hijo. No. Sí, ¿Por qué dices eso? soy tu hijo, papá, háblame. Tú no eres mi hijo, no digas mentiras. Sí, soy tu hijo. No lo eres, mi hijo está allá adentro. Claro que no, yo soy tu hijo. No, Yo soy tu hijo. no vas a engañarme, no me vas a engañar. Soy tu hijo. No lo eres. Soy tu hijo. Quiero que te vayas. Yo soy tu hijo. Vete de aquí, Yo soy tu hijo. lárgate de aquí, No, lárgate de aquí. soy tu hijo. No eres. Yo soy tu hijo. Mentiroso. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tú No eres de aquí. obstante, días después viviría algo más aterrador. Papito, ábreme. Papi, ábreme. Ábreme, papito, no va a pasar nada. ¿Quién eres tú? Soy tu hija, papá, no tengas miedo. Mi hija está durmiendo. Papá,
Papito, ábreme. Mi hija está durmiendo. No sé ni qué haces ahí. ¿Quién te dejó entrar? ¿Quién te dejó entrar? No tengas miedo. Soy tu hija. Mi hija no, mi hija está durmiendo. ¿Quién eres tú? Papito, ¿por qué no me abres? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? Soy tu hija. Tú no eres mi hija. Papito, ábreme. No, Papito, no tengas miedo. no, es que tú no eres mi hija. Papito, no va a pasar nada malo. No, no sé ni quién eres. Mi hija está durmiendo. No mientas. Ábreme, papá. No. Lárgate de aquí. Ábreme. Lárgate. Lárgate, lárgate. Que me abras, estúpido. Lárgate, mi hija nunca me hablaría así. Lárgate. Ábreme. Lárgate. Ábreme. No sé ni quién eres. Vete de aquí. Ábreme, papito. No, lárgate de aquí. Ábreme, papá. Lárgate. Ábreme. Lárgate, lárgate, lárgate. Mira. Ábreme, papá. No, lárgate. Ábreme. Miren, Papá. Ábreme, soy tu hija. Papá, no ¿ya vieron? tengas miedo. Miren, ahí está mi hija. Papito. Lárgate de aquí, lárgate. Papito, ábreme. Lárgate, Papito, no tengas miedo. lárgate. Ábreme, estúpido. Lárgate. Que me abras. Una vez más, el mímico imita la apariencia de uno de sus hijos, esta vez de su hija, y está mirándolo fijamente por la ventana a las afueras de su casa, y le insiste una y otra vez que lo deje entrar, y amoroso no hace caso a esto y enfoca a su hija dormida en la habitación. Este caso sigue en desarrollo, por lo que te pido que si es de tu interés que te traiga una nueva actualización más adelante, me dejes un buen like, comentes qué quieres la continuación y compartas este video. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.